Buenas tardes. Hoy en este jueves eucarístico sacerdotal quiero compartir con ustedes este segundo sacramento de los sacramentos de iniciación cristiana, que es el sacramento de la Eucaristía, o también como lo conocemos, el sacramento de la primera comunión. Es un ritual sacramental de la Iglesia Católica importante en la vida de todos los niños. En ella se participa por primera vez del sacramento de la Eucaristía, recibiendo la comunión, es decir, el cuerpo y la sangre de Jesucristo, siendo un requisito obligatorio haber recibido antes el sacramento del bautismo y el de la penitencia o confesión. Con su palabra indica comunión, proviene del latín communio, que significa participar en común. Es un momento en el que se reúnen familiares, amigos y personas que comparten la misma fe, para celebrar esta unión entre el hombre y Dios. Los orígenes de este sacramento. Si bien se puede considerar la última cena de Jesucristo que celebró con los 12 apóstoles como el origen de este ritual, la primera comunión como acto ceremonial y sacramental tiene su origen en el siglo XIII, específicamente en el año de 1215, cuando el Concilio de Letrán decidió que solo los menores que hayan alcanzado la edad de discreción entre los 12 y 14 años podrían recibir este sacramento. Durante el siglo XIII y el siglo XVII, la primera comunión fue un acto que pasaba desapercibido socialmente, pues los niños no eran vistos como sujetos relevantes al interior de la sociedad medieval. Solo fue después de la Contrarreforma que tomó importancia la ceremonia, como respuesta a la Reforma luterana, que desde sus inicios valoró mucho más a los menores y por consiguiente se convirtió en un evento importante en la vida de las personas. Durante el siglo XX, la primera comunión se consolidó como una ceremonia muy relevante en la vida de los católicos. Un estudio realizado en 1995 entre las personas católicas mayores de 50 años encontró que el 90% de los entrevistados recuerdan su primera comunión como uno de los actos o momentos más importantes de su vida, y el 65% de ellos aún conservan al menos una fotografía o algún recuerdo de ese momento. La espiritualidad de este sacramento. La religión católica en su dogma considera que ese ritual es la primera experiencia de revelación espiritual, en estado de conciencia que vive un católico. Por lo tanto, marca el inicio del relacionamiento espiritual consciente entre el creyente y Jesucristo, manifestando mediante su cuerpo y sangre en el sacramento de la comunión, razón por la cual es importante que el católico siga comulgando tantas veces como le sea posible a lo largo de su vida. ¿Cuáles son los compromisos que se adquieren en este sacramento? La primera comunión es un acto de fe en la vida del creyente, en Jesucristo, que condiciona una serie de compromisos futuros para el comulgante, siendo el principal seguir participando del sacramento de la comunión y por consiguiente de la penitencia o confesión tantas veces como le sea posible. Es decir, el primer compromiso que adquiere quien recibe la primera comunión no es quedarse en esa primera comunión, sino buscar la continua comunión a lo largo de toda su vida lo más posible. De ahí, como hemos dicho al inicio, pues es necesario que también reciba el sacramento de la penitencia antes de poder realizar la comunión. Otro segundo compromiso es que se espera del creyente que todos sus actos estén en concordancia con la fe católica y que los actos de su vida honren la comunión alcanzada con Jesucristo. Aquí se refiere
Primero, sobre todo, a que todas nuestras acciones vayan de acuerdo a esa comunión con Jesús, es decir, que vaya en consonancia con la doctrina que hemos recibido, porque sabemos que la doctrina o catequesis que recibimos no es para quedarnos solamente en un conocimiento teórico, sino también en un crecimiento en nuestra vida moral de acuerdo a nuestra fe. Igualmente, el comulgante se debe comprometer a cumplir con los mandamientos de Dios y obedecer los dogmas de la fe cristiana y particularmente de la Iglesia Católica. De aquí la importancia de poderlos comprender y cómo poderlos vivir en su aplicación diaria. Años más tarde, cuando el católico alcance una mayor madurez física y espiritual, podrá participar del sacramento de la confirmación y cuando decida compartir su vida con otra persona, deberá hacerlo mediante el sacramento del matrimonio o también consagrándose a Dios. Sabemos pues que este sacramento es un sacramento permanente para toda la vida. Es decir, una vez que se recibe, se invita al comulgante, al cristiano, al católico, a poder comulgar cuantas veces pueda hacerlo, o al menos como nos pide la Iglesia, una vez al año, cada domingo y en todos los momentos que asista a misa. ¿Cuáles son los requisitos para poder recibir este sacramento? No cualquier persona puede recibir el sacramento de la primera comunión. Existen varios requisitos previos para poder participar de este ritual. En primer lugar, es necesario pertenecer a la religión católica y haber recibido previamente el sacramento del bautismo, el cual generalmente se practica pocos días después del nacimiento. En segundo lugar, es necesario recibir una preparación adecuada. Por ello, la Iglesia Católica organiza cursos de catequesis que consisten en enseñar y evangelizar a los niños o adultos para que lleguen a la comprensión de estos sacramentos y su aplicación a su vida diaria. En la actualidad, este curso de preparación comienza cuando los niños o niñas tienen 7 años y tiene una duración de 2 años para que a los 9 años cumplidos puedan recibir este sacramento. Esto de acuerdo a las directrices en la Arquidiócesis de México. En la mayoría de los casos, la persona responsable de preparar a los candidatos a la primera comunión es un catequista preparado y autorizado por el sacerdote. De ahí el que pueda también el mismo sacerdote ser el catequista y estar atento a la formación de cada uno de estos niños o niñas o incluso jóvenes o adultos que se están preparando para recibir estos sacramentos. En tercer lugar, es necesario participar del sacramento de la penitencia o confesión, mediante el cual, ante el sacerdote, se confiesan todos los pecados cometidos a lo largo de la vida. Luego el sacerdote le otorga el perdón divino y le impone una penitencia, que generalmente consiste en elevar una plegaria o realizar alguna obra de misericordia, en reparación a las consecuencias de los pecados que haya cometido. En cuarto lugar, para poder participar del sacramento, debe de escribirse la solicitud ante una iglesia, parroquia o institución educativa católica, quienes se encargarán de todos los aspectos legales, jurídicos y eclesiásticos y logísticos que demandan la ceremonia de este sacramento. La ceremonia de la primera comunión se desarrolla como parte de la celebración de la Eucaristía. Es importante pues que los papás y padrinos sepan que este primer encuentro con Dios es de gran valor para los pequeños y que representa un momento profundo en sus vidas. Es una etapa donde ellos afirman ciertos valores éticos, morales y espirituales. Los papás y padrinos, su principal función es brindar ejemplo, apoyo y acompañamiento para que estos valores en su ahijado o ahijada puedan perdurar y desarrollarse a través de los años.
¿Cuáles son algunos elementos importantes que caracterizan este sacramento? Como padres es bueno conocer el significado de aquellos elementos que nuestros pequeños llevarán durante su primera comunión para poder explicarles mejor el sentido de ellos. El primero de todos, el rosario, simboliza el compromiso de rezar el rosario para lograr la conversión de los pecados, la unión familiar, la paz mundial, depositando la confianza de los niños en nuestra Madre la Virgen como Madre intercesora y amorosa de todos nosotros. El crucifijo se entrega a cada niño o a cada niña en su primera comunión para recordar que a partir de ese momento debe de seguir las enseñanzas de Jesús, tomando cada uno su propia cruz y entregándose por amor al servicio de sus hermanos. La vida del pequeño comienza a ser guiada por la palabra de Dios a través de este libro sagrado. Deberá comprometerse a leerla con frecuencia para conocer mejor a Jesús y de esta manera tomarlo como modelo de su vida. La medalla que algunas personas regalan a los niños como testimonio de sus promesas bautismales, la llevará colgada y podrá renovar dichas promesas el día de su primera comunión. La vela, al inicio de la liturgia, en el momento del sacramento, todos los niños y niñas llevan en su mano una vela que se enciende con el cirio pascual. Al realizarlo, cada uno estará recibiendo la luz de Cristo, que representa la guía que los iluminará cada paso de su vida, asumiendo el compromiso de ser ellos también luz del mundo y sal de la tierra. Se enciende esta luz justo antes del momento en que ellos manifiesten públicamente su fe, asumiendo con responsabilidad los compromisos que anteriormente dijimos. En cuanto a la vestimenta de los niños y niñas, generalmente se les pide que puedan traer algo de color blanco, ya que el blanco simboliza la pureza y la sencillez. Cada uno de estos símbolos puede variar en cuanto a su forma de llevarlo, pero el significado siempre será el mismo. Es por eso que este sacramento es uno de los sacramentos que más he recordado en la vida de todos nosotros, porque marcó nuestra vida de crecimiento consciente en la fe y sobre todo donde por primera vez nosotros asumimos la fe de manera personal. Al encender la vela frente a toda la comunidad reunida, estamos asumiendo nosotros mismos nuestro compromiso como cristianos y discípulos de Jesús. Es por eso que este sacramento es también llamado sacramento de la Eucaristía, porque lo central de este sacramento es poder recibir a Jesús en su presencia real sacramental, en el pan y en el vino convertidos en su cuerpo y su sangre. Es por eso que también inicia un camino de amistad con Él, que cada vez con la oración, los sacramentos de la penitencia, confesión y cada uno de los medios los cuales nos lleven a poder crecer en ese conocimiento de nuestra fe, nos deben de llevar a fortalecer nuestra amistad con Él. Es por eso que se invita a poder participar de este segundo sacramento, que nos ayuda a poder crecer en la comunión con Dios y sobre todo a imitar sus mismas virtudes. Finalmente, este sacramento es un medio que nos ayuda a crecer en el servicio y en la caridad, porque así como lo afirma la carta a los Filipenses, Jesús al bajar y anonadarse a sí mismo, tomando la condición de siervo, es decir, de servidor, esto se realiza concretamente en la Eucaristía. Jesús se pone como servidor de todos nosotros al ponerse en nuestras manos y convertirse en alimento nuestro. Así también hoy se nos pone como ejemplo para poder servir a nuestros hermanos desde la caridad. Uno de los primeros compromisos que recibimos al comulgar es que nos transformemos en eso mismo que recibimos,
es decir, en alimento y ejemplo de caridad para los hermanos. En alimento, porque podemos ser también nosotros los primeros formadores en la fe de otros, fungiendo como catequistas en nuestras comunidades, o también sabiendo que los primeros catequistas que se comprometen a formar la vida de fe de los niños, pues son los propios papás. De ahí la importancia de este compromiso. Es por eso que también es importante reconocer cuáles son los compromisos de los papás y padrinos ante este sacramento. Sencillamente, así como el niño renueva sus promesas bautismales, es decir, se compromete a vivir como hijo de Dios, miembro activo de la Iglesia, y además poder vivir en esa caridad y unión con Dios que le lleve a evitar el pecado y poder vivir en esa pureza de corazón. Así también los papás y padrinos renuevan sus compromisos bautismales en cuanto a la formación de los niños. El primero de ellos es, se comprometen a formar en la fe, a educarlo en la fe. Sabemos que la palabra educar no significa solamente transmitir un conocimiento teórico acerca de la fe, sino también darle todos los medios necesarios para que este niño siga creciendo y fortaleciendo su fe en la experiencia de encuentro con Dios a través de este sacramento. Y que este sacramento le lleve a ser realmente un amigo de Jesús. Esta educación en la fe requiere también un conocimiento práctico de los mandamientos. Es decir, no solamente es que se los aprenda, sino que también los viva cada día, teniendo a Dios como su fuente y su fin de todo cuanto realice. El segundo compromiso que hacen los papás y padrinos en este sacramento es el poderle enseñar a amar a Dios y amar al prójimo. Sabemos que este es lo central de toda la vida cristiana, donde se centra la vida moral de todo cristiano, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Sabemos que tanto en los evangelios como en las cartas del Nuevo Testamento, Pablo y los apóstoles y los evangelistas exhortan a todos a poder vivir este mandamiento nuevo que Jesús nos ha dejado. Sabemos que se le llama mandamiento nuevo, pero en sí es un mandamiento que desde los principios de la relación y de la alianza que Dios creó con el hombre, Dios le ha pedido realizar. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Es decir, vivir bajo el mandamiento del amor y de la caridad, siendo ejemplo de ello con actitudes y acciones de cada día. Un ejemplo claro de esto es poder vivir las 14 obras de misericordia, tanto espirituales como materiales, que todos en algún momento hemos escuchado. Y el tercer compromiso es vivir como todo cristiano, es decir, imitando a Jesús en sus actitudes, en sus enseñanzas y en sus acciones, ya que al recibir a Jesús somos transformados en ejemplo vivo suyo ante nuestros hermanos. Estos tres compromisos que adquieren los papás y que renuevan también los padrinos son los primeros en poderlos realizar para que así puedan tener la autoridad moral de poder ser ejemplo para estos niños y niñas, jóvenes y adultos. Este sacramento de la primera comunión es uno de los sacramentos frecuentes que podemos realizar todos los momentos que necesitemos, sobre todo teniendo en cuenta que para poderlo hacer necesitamos estar en gracia de Dios. De ahí la importancia de poder también recibir de manera constante el sacramento de la confesión y así poder crecer en la relación y amistad con Jesús. Hoy, en este día, sobre todo es invitarlos a poder acercarnos a este sacramento y acercar
a todos aquellos que ustedes conozcan que tengan ya estas edades para que puedan prepararse a esa formación. Sabemos que aquí en la Arquidiócesis de México, esta invitación que nos ha hecho nuestro señor cardenal de poder vivir una catequesis escolarizada no significa solamente de una enseñanza teórica, sino realmente, como decíamos al inicio de los sacramentos, es un acompañamiento en la etapa concreta que vive la persona para poderle ir ayudando a crecer también, no solamente de manera física o biológica o psicológica e intelectual, sino también de manera espiritual, a través de la recepción de estos sacramentos. Es por eso que ese segundo sacramento de la iniciación cristiana es el que nos ayuda a crecer. De ahí el por qué se centra en la parte del alimento. Así como necesitamos el alimento para poder nutrirnos y tener todos los elementos necesarios para poder crecer y poder desarrollarnos como personas, evitando también toda enfermedad o alguna circunstancia difícil en nuestra vida, pues así también el alimento de la Eucaristía nos ayuda a crecer y fortalecer nuestra vida de fe, desarrollarnos como hijos de Dios y poder alimentarnos de tal manera que podamos tener la fuerza y la voluntad necesaria para evitar toda ocasión de pecado y así poder acercarnos sabiendo que Jesús es el que nos espera para poder participar de la mesa también de su cuerpo y de su sangre. Esto es un dogma de fe, el reconocer la presencia real de Jesús en las especies eucarísticas. Y este acto de fe es principalmente el inicio para poder realizar este sacramento. Todos los elementos que después recibiremos en la catequesis nos ayudarán para prepararnos también de manera intelectual en cada uno de estos elementos que nos llevarán a poder crecer en la relación con Dios. Hoy, este sacramento podemos decir que ha sufrido diferentes variaciones. En algunos momentos se ha hecho después de la confirmación o en otros momentos se ha hecho antes. Actualmente se realiza antes de la confirmación, ya que, como veremos más adelante, el sacramento de la confirmación se considera el culmen y la plenitud del crecimiento en la fe. Es por eso que, como este sacramento es el sacramento de desarrollo y de crecimiento para alimentarnos en la relación con Dios, se ha puesto en el segundo lugar después del bautismo, porque en el bautismo es nuestro nacimiento, la comunión es nuestro alimento y la confirmación es nuestra madurez. Es por eso que este sacramento es uno de los sacramentos que se invita a realizar de manera constante. Sabemos que en la actualidad casi la mayor parte de las personas que han recibido su primera comunión se han quedado en esa experiencia y no han buscado su crecimiento y fortalecimiento con la confirmación, o sencillamente se quedaron con la formación que recibieron en este momento. Es por eso que la Iglesia nos exhorta a todos nosotros a poder retomar este elemento que recibimos a través de este sacramento, la amistad con Jesús. Porque sabemos que una amistad solamente se fortalece gracias a la constancia y perseverancia en ella. Y es como Jesús nos pide también a nosotros a poder permanecer en Él como Él permanece en nosotros. Juan 15, del 1 en adelante. Esta permanencia con Él no solamente se refiere a cuestión de conocimiento, sino también una cuestión de relación y de amistad, que se basa sobre todo a través de la oración. Este sacramento nos lleva a poder vivir esa transformación constante y esa conversión constante en nuestra vida, ya que no podemos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo y seguir viviendo igual, sino también dejarnos transformar por Él. San Ignacio de Antioquía,
en el momento que habla de este sacramento, decía que cuando nosotros nos alimentamos, nosotros transformamos el alimento en nutrientes, en vitaminas que nos ayudan a nuestro cuerpo. Pero en este sacramento nosotros somos transformados por el alimento y estamos llamados a hacer lo que recibimos. Es por eso que les invito a que también nosotros, así como María pudo recibir el cuerpo de Cristo y tenerlo en su interior y poder después darlo al mundo, así también nosotros podamos alimentarnos constantemente de la Eucaristía y poderlo manifestar al mundo a través de nuestras palabras y acciones. Que podamos vivir esto que el Concilio Vaticano II nos invitaba, que la Eucaristía siempre sea el culmen de nuestra vida y que desde ahí parta todo lo que realicemos y vivamos, para que así podamos ser testimonio del amor de Jesús depositado en nuestro corazón. Que pasen todas buenas tardes y que Dios les bendiga.